Estás muy borracho entre la 1 y las 2 de la mañana. Decides irte a tu casa, pero estás tan ebrio que no recuerdas el camino. Encuentras a un extraño y decides pedirle ayuda, acepta sin problemas. Todo el camino te la pasas burlándote del extraño, estás tan ebrio que no sabes lo que dices. El sujeto no soporta tus bromas, te demuestra que no es humano. Incidente. El necrófago. En mitología, los necrófagos son seres que se alimentan de cadáveres de seres humanos, que frecuentemente matan a sus víctimas, las cuales nunca se dan cuenta de que están frente a un necrófago ya que estos cambian de forma. Forman parte de muchas leyendas de Europa y Medio Oriente. Aunque los necrófagos tienen su sitio en el folclore occidental, donde primero aparecieron fue en las leyendas del mundo árabe islámico, según las cuales pertenecían a una raza rebelde de espíritus malignos. Principalmente habitan en los desiertos, pero también se esconden en cuevas, vagan por los bosques y fisgan en los sitios donde han muerto humanos recientemente. Los necrófagos, con su conducta caníbal y su gusto por saquear tumbas, han sido temidos en todo el norte de África, Oriente Medio e India. Además, aunque consumen a placer cualquier tipo de cadáver que encuentran a su paso, la mayoría no se queda realmente satisfecha, hasta matar ellos mismos a alguien. No se puede describir con precisión a estos necrófagos. Algunas historias dicen que parecen camellos, bueyes, caballos o avestruces de un solo ojo. Otras hablan de una criatura con una pelambrera abundante y revuelta que le cubre los ojos. De todos modos, su aspecto real importa poco, dado que el necrófago se transforma constantemente y es capaz de convertirse en lo que sea con tal de atraer la atención de un humano. A veces adopta la forma de un viajero solitario que afirma conocer un atajo, para convencer al auténtico viajero de ir hacia el desierto, donde puede matarlo sin dificultad y luego comérselo. No obstante, el truco favorito de todo necrófago es presentarse como una hermosa mujer, atracción ideal para cualquier varón que ande por ahí. Un viajero que esté muy alerta puede protegerse si descubre el único rasgo que el necrófago no puede disimular: sus pies. Cualquiera sea la forma que adopte la criatura, siempre conservará sus pezuñas de cabra, camello o asno. Por desgracia, si la víctima se encuentra lo suficientemente cerca del necrófago para notar ese rasgo, ya no podrá escapar. 1. Estás jugando béisbol con tu vecina. 2. La golpeas con la pelota accidentalmente y empieza a llorar. 3. Decides apuñalarla y callarla para siempre. Incidente. Joshua Phillips, 3 de noviembre de 1998. El 3 de noviembre de 1998, alrededor de las 5 p.m., Maddie Clifton desapareció. El primer sospechoso fue un vecino que fue arrestado 2 veces antes por casos de agresión sexual, pero que se retiraron los cargos en ambos incidentes. El vecino falló una prueba del polígrafo en relación con la desaparición de Maddie, pero proporcionó una coartada. La policía decidió suspender la búsqueda de Maddie, pero la comunidad, incluidos más de 400 voluntarios, persistió. Se ofreció una recompensa, inicialmente valorada en $50,000 pero luego se duplicó. Uno de los voluntarios en la búsqueda era Phillips mismo. El FBI participó de la búsqueda y varios eventos deportivos y programas de televisión hicieron hincapié en la búsqueda. La búsqueda terminó una semana después de la desaparición cuando la madre de Phillips, Melissa, fue a limpiar su habitación y encontró que su cama de agua parecía tener una ruptura. Tras un examen más detenido, descubrió el cuerpo de Maddie escondido dentro de la base de la cama de agua. Rápidamente salió corriendo de su casa y cruzó la calle para llamar a la policía. Phillips fue arrestado más tarde ese día en su escuela y estuvo detenido en máxima seguridad cuando hizo su primera aparición en el tribunal. Se determinó que la causa de la muerte de Clifton se debió a apuñalamientos y golpes con un bate de béisbol. Cuando se le preguntó por qué lastimaría a Maddie, Phillips explicó que habían estado jugando cuando accidentalmente la golpeó con una pelota de béisbol. La pelota la había golpeado en el ojo y había comenzado a sangrar, lo que provocó que la niña comenzara a gritar y llorar debido al dolor. Phillips aparentemente estaba tan aterrorizado por la reacción de su padre que la llevó a su casa, a su habitación, y la golpeó con el bate para que dejara de llorar. Cuando eso no funcionó, recurrió a apuñalarla para asegurarse de que estaba muerta antes de meterla debajo de su cama. 1. Eres un chico de 14 años interesado en la química y en los efectos del veneno. 2. Experimentas con tu familia los efectos del envenenamiento. 3. Te llevan a un hospital mental donde pasas 9 años hasta que quedas completamente sano.
4. Estás tan sano que envenenaste a 70 personas más y mataste a 2. Incidente Graham Young, año 1962. Nacido en Neasden, un distrito de la ciudad de Londres, Graham se mostró fascinado con la química y con los venenos, mostrándose interesado en los efectos de estos elementos sobre el cuerpo humano desde muy temprana edad. En 1961, cuando tenía 14 años, Graham comenzó a envenenar a su familia con diferentes tipos de elementos, produciendo serios problemas de salud en los afectados. Además, el adolescente Graham compraba muchos de estos elementos, entre los que frecuentaba el antimonio y la digitalis, mintiendo sobre su edad o simplemente alegando a los vendedores que los necesitaba para experimentos escolares. En 1962 su madrastra muere envenenada. También, Graham había envenenado sistemáticamente a su padre, hermana y a su mejor amigo de la escuela. La tía de Young, Winnie, quien conocía la fascinación de su sobrino por la química y los venenos, comenzó a sospechar. También, hay que resaltar que Graham Young pudo haber pasado desapercibido si nadie hubiera conocido su fascinación por la química debido a que a veces sufría las mismas náuseas y síntomas que sufrían sus familiares, ya que a veces se le olvidaba recordar qué comida había envenenado, por lo que de vez en cuando, él mismo la ingería. Después de esto, Graham fue enviado a ser analizado por un psiquiatra, quien se quedó sorprendido ante la personalidad de Graham, por lo que recomendó contactar a la policía. Así, el 23 de mayo de 1962, Graham Young fue arrestado, cuando tenía 15 años de edad. Una vez detenido, Graham confesó haber intentado asesinar a su padre, hermana y su amigo. Los restos de su madrastra no podían ser analizados ya que había sido incinerada. Finalmente, Young fue sentenciado a 15 años de confinamiento en el Hospital Broadmoor, una institución para criminales mentalmente inestables. 9 años después, las autoridades del hospital liberaron a Young alegando que estaba completamente recuperado. Sin embargo, durante sus años en prisión, Young había estudiado mucho sobre medicina e hizo varios tests, aumentando sus conocimientos sobre los efectos de los venenos en el cuerpo humano, tomando como conejillos de indias a varios internados del hospital, como así también a miembros del personal hospitalario a los que dejó con algunos problemas de salud. 1. Tu madre te corre de la casa por tener relaciones sexuales con tu hermana, por lo que te crías en la calle y te dedicas a robar. 2. En la cárcel eres violado por tus compañeros de celda. 3. Desquitas tu odio con las niñas y jóvenes. Incidente Pedro Alonso López. 17 de junio de 1998. Pedro Alonso López nació en el municipio de Espinal, Tolima y a los 6 meses, su madre se mudó a Santa Isabel en el departamento de Tolima en 1948. Era el séptimo hijo de un total de 13 hermanos, hijos de una prostituta, Benilda López de Castañeda, y tuvo una infancia infeliz por la violencia del ambiente, el excesivo control de su madre y la ausencia de la figura paternal. Su padre, Medardo Reyes, fue asesinado 6 meses antes de su nacimiento. Vivían en una única habitación con cortinas como separación, por lo que él y sus hermanos oían las interacciones de su madre con los clientes. En 1957, con 9 años de edad, fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones sexuales con su hermana menor y fue desterrado de la casa. En 1969, con 21 años de edad, fue encarcelado por hurto y en prisión fue abusado por 3 presos. Decidió no volver a ser una víctima y los asesinó días después. Como fue declarada defensa propia, solo se le añadieron 2 años de condena. A su salida de prisión en 1978, Pedro viajó extensamente por todas partes del Perú. Durante este tiempo, él más tarde reconoció, había empezado a atacar violentamente y asesinar a por lo menos 100 niñas y muchachas jóvenes de tribus locales por toda la región. Dijo buscar a las que tuvieran mirada más inocente y abordarlas de día, porque pensaba que de noche desconfiarían. 12. La verdad es que fue imposible verificar estas denuncias, pero lo que sí se sabe es que fue capturado por un grupo de ayacuchanos, en el centro sur del Perú, mientras intentaba secuestrar a una niña de tan solo 9 años de edad. Los ayacuchanos le despojaron de sus ropas, pertenencias y lo torturaron durante varias horas antes de decidir enterrarlo vivo. No obstante, tuvo la suerte de su lado, porque un misionero americano intervino y convenció a sus captores que el asesinato era impío y que debían entregar a Pedro a las autoridades. Ellos consideraron esta posibilidad y entregaron a su prisionero a las autoridades peruanas.
Las autoridades judiciales y policiales no quieren perder el tiempo en investigar la denuncia procedente de las pequeñas tribus y el gobierno peruano deporta a Pedro a Ecuador. En su retorno a Ecuador, Pedro empezó a viajar alrededor de la región, incluso frecuentemente se detiene en Colombia. Las autoridades pronto empezaron a notar un aumento en los casos de personas desaparecidas, más concretamente de muchachas jóvenes. Sin embargo, rápidamente estos concluyeron que se estaba produciendo debido al crecimiento de la demanda de esclavas sexuales y trata de mujeres. En abril de 1980, una riada inunda Ambato, Ecuador, y esto causó que las autoridades tomaran de nuevo al archivo de casos de las personas desaparecidas cuando las aguas rabiosas desenterraron los restos de 4 niñas. Mientras era difícil por los especialistas determinar las causas de las muertes, concluyeron que los cuerpos de las muchachas que habían encontrado, habían sido escondidos por alguien que se había tomado las molestias de esconder sus cuerpos a ojos entrometidos. 1. Eres uno de los mejores doctores de tu comunidad. 2. Los familiares de tus pacientes tienen mucha confianza en ti. 3. ¿Por qué matas a tus pacientes? Incidente. Harold Shipman, 7 de septiembre de 1998. En el año 2000, Shipman fue condenado a 1000 años de prisión con cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos de 15 de sus pacientes. Después del juicio, la policía siguió investigando los archivos del Dr. Shipman o como lo apodaron posteriormente, el Dr. Muerte, ya que se estimaba que Shipman podría haber llegado a matar a 215 pacientes y ser autor de más de 1500 homicidios, de los cuales el 80% de ellos tenían como víctimas a mujeres. También las edades de las víctimas suponían un enigma para la policía, ya que la persona más joven que Shipman había matado de entre los 15 casos corroborados, era Peter Lewis de 41 años de edad. Finalmente, se cerró la investigación con el número oficial de 218 asesinatos altamente probables. Muchas de las legislaciones británicas sobre medicina y cuidado médico fueron modificadas notablemente como resultado directo e indirecto de los crímenes de Shipman. Es el único médico británico que ha sido declarado culpable de asesinar a sus pacientes, aunque otros médicos han sido absueltos de crímenes similares o condenados por cargos menores. Shipman murió el 13 de enero de 2004, un día antes de su 58 cumpleaños, ahorcándose en su celda en la prisión de Wakefield. No, eres un hombre que no puede encontrar satisfacción sexual con ninguna mujer. 2. Te conviertes en asesino serial, que es lo que te causa verdadera excitación. 3. Te bañas con la sangre de tus víctimas. 4. Los moldeas hasta obtener la mejor forma. Incidente. Andrei Chikatilo, octubre de 1992. Nació en Yablochnoye, actual Ucrania, en aquel entonces parte de la Unión Soviética, el 16 de octubre de 1936, en una pequeña aldea. Mientras su padre, Roman Chikatilo, caía prisionero de guerra por los nazis, la madre de Andrei, Ana Chikatilo, le contaba a menudo a él y a su hermana menor, que a su hermano mayor, Stepan, lo habían raptado para comérselo. Chikatilo quedó traumatizado por aquella historia. Este hecho marcaría notablemente al niño, quien se sentía en esos momentos más solo que nunca. Sin embargo, no existe ningún documento que informe acerca del nacimiento o de la muerte de Stepan, aun cuando la manera en cómo su madre se lo contaba hacía que la historia pareciera verídica. En la escuela era muy introvertido, incapaz de aceptar su miopía, sus primeras gafas las tuvo a los 30 años, y padeció enuresis nocturna hasta los 12 años. Siempre era humillado por los otros compañeros. Cualquiera podía decirle lo que fuese, mientras él se limitaba a escuchar y a aguantar. No era de extrañar que con el tiempo su ánimo se llenase con las lágrimas contenidas y con todas esas injurias. A medida que iba creciendo, se hacía más tímido con las mujeres. Sin embargo, en la adolescencia consiguió tener una relación sentimental con una chica del pueblo, pero su impotencia sexual destruyó dicha relación. En 1971 se graduó de maestro. Sentía una creciente atracción por las menores de 12 años y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior, mientras se masturbaba con la mano dentro del bolsillo. A pesar de su problema, pudo encontrar una esposa, y aunque era incapaz de mantener una erección, sí podía eyacular. Logró alcanzar en contadísimas ocasiones la suficiente erección como para embarazarla, pero no dejaba de pensar que la naturaleza lo había castigado castrándolo al nacer.
Era un marido de carácter estable y trabajador, un padre que nunca levantaba la voz ante los hijos, un respetado miembro del Partido Comunista que leía los periódicos y se mantenía al corriente de la actualidad. El 22 de diciembre de 1978, Chikatilo mató por primera vez cuando tenía 42 años. Abordó en la calle a una niña de 9 años de edad y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad. Sabía cómo hablar a los niños, él mismo había sido maestro y tenía 2 hijos. Una vez allí la desvistió con violencia. Accidentalmente, le hizo un rasguño del que brotó sangre, hecho que le propició una erección inmediata, estableciendo el vínculo fatal entre sangre y sexo. Luego, sacó un cuchillo y se lo clavó a la niña en el estómago. Con cada puñalada notaba que se acercaba más al orgasmo, por lo que no cesó de hacerlo hasta la eyaculación. Chikatilo había intentado satisfacer su necesidad sexual movido por la esperanza de llegar a ser igual que los demás. En 1984, el número de víctimas fue en ascenso llegando a 15 personas. Chikatilo los elegía entre la multitud en estaciones ferroviarias y en paradas de autobús, y con algún pretexto, los convencía para que lo siguieran a alguna zona boscosa. Una vez allí les infligía numerosas puñaladas, entre 30 y 50. Casi todas las víctimas sufrían la mutilación de los ojos. A las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaba los pechos o los pezones, ya fuera con sus afilados cuchillos o con los dientes. El útero era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia. Mientras las violaba, se enfurecía tanto por llegar tan rápidamente al orgasmo que les machacaba la cara a golpes. Para ocultar su impotencia, a veces, con la ayuda de una ramita, colocaba el semen en la vagina de la víctima. En el caso de los niños, los atacaba nada más hallarse a solas con ellos en el bosque. Un golpe para aturdirlos con las manos atadas y unos golpes de cuchillo poco profundos para establecer su dominio sobre ellos. Posteriormente, los mutilaba a mordiscos, les cortaba los genitales o solamente extirpaba los testículos, que guardaba a modo de trofeo. En algunas ocasiones realizaba estas amputaciones cuando la víctima se hallaba aún con vida, aunque no consciente. En ninguno de los casos se encontraron las partes del cuerpo seccionadas en las cercanías de la escena del crimen. Además practicaba actos de canibalismo. En sus declaraciones confesaría que le gustaba tragarse las partes del cuerpo más blandas. 1. Eres una chica en el microbús a las 5 am. 2. El conductor te dice que lo esperes porque va a revisar su gas. 3. El microbús se apaga, ya valió madres, hija de tu pinche madre, no te pongas al pedo. Incidente El Coqueto 21 de junio del 2010. César Armando Librado Legorreta, el Coqueto, es un feminicida que vivía en el municipio de Tultitlán con su esposa y 2 hijos, trabajaba como chofer de la Ruta 2 del transporte público, manejando un microbús, en el cual cometía sus crímenes. Conforme a la carpeta de investigación que se realizó para su captura y proceso, su primer crimen lo cometió el 14 de julio, el segundo, el 26 de noviembre, el tercero, el 13 de diciembre del 2011. Y su cuarto feminicidio lo cometió el 30 de diciembre y los 2 últimos el 8 y el 18 de enero de 2012. Inicialmente es capturado el 26 de febrero, en el Distrito Federal, detenido y trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia, con sede en Barrientos, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Está relacionado con 8 feminicidios cometidos en la zona metropolitana. El asesino conducía un microbús que corría de Valle Dorado a Chapultepec. Pero se evade de las instalaciones de Procuraduría General de Justicia del Estado de México en Tlalnepantla de Baz. Las autoridades ofrecían $1.000.000 por información que llevara a la reaprehensión de Librado Legorreta. Finalmente el sábado 3 de marzo de 2012 es reaprendido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en La Magdalena Contreras, Distrito Federal. Con las reformas al Código Penal del Estado de México esto a fines del año 2011, en caso de ser declarado culpable, sería el primer caso de prisión vitalicia por feminicidio y violación en el Estado de México.